Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien en esta mañana, cuidándose. Seguimos en nuestros encuentros online. Confiamos que en breve vamos a poder estar juntos otra vez en forma presencial. Queremos y entendemos que estar juntos en forma presencial es fundamental para la comunidad. No existe en la Biblia una espiritualidad virtual. Se tiene que experimentar la realidad de ser iglesia como cuerpo de Cristo en forma tangible, en forma que sea corporativa, ¿no? Así que para nosotros este es un tiempo muy especial donde queremos respetar y cuidarnos unos a otros y al mismo tiempo generar una santa expectativa y deseo de volver a vernos otra vez prontamente. Hoy vamos a estudiar juntos el último párrafo del capítulo 15 de la carta a los Romanos que hemos estado leyendo a lo largo del mes de enero. Un texto que tiene muchísima riqueza para nosotros, especialmente cuando pensamos en cómo prepararnos para el 2022. Bueno, ya estamos en medio del 2022, ya está por empezar el segundo mes, y no queremos dejar de enfocar nuestro corazón en el tema que hoy vamos a estar tratando y que creo que es fundamental para la iglesia y es fundamental para tu vida. Si estás escuchando hoy por primera vez, hoy vamos a estar hablando acerca de la oración, de esto que es el diálogo con Dios, lo que es hablar con Dios. Y lo vamos a hablar en clave de lo que el texto de hoy nos está hablando el apóstol Pablo. Así que vamos a, si les parece, leerlo juntos. Me podés seguir allí en tu pantalla o si tenés una Biblia mejor, vamos a leer juntos el capítulo 15. Dice, pero ahora les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y para que sea recreado, refrescado, reconfortado, esto es a lo que alude allí esta palabra, juntamente con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué es la oración de reino? Vamos a explorar un poquito en función de este pasaje lo que es una oración de reino. Cuando hablamos de reino, estamos hablando y haciendo referencia al reino de Dios. Una oración que está enfocada en el reino de Dios, en el dominio de Dios, en la voluntad de Dios. Pero les ruego, hermanos, dice allí el versículo 30, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Una oración de reino, en primer lugar, es una oración que tiene que ver con el reino de Dios. Es decir, el motivo de la oración y la mirada está puesta en la extensión del reino de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha. Pablo les dice, después de compartirles todo el capítulo 15, sus planes de ir a verlos, de ir a España, que él predica el Evangelio donde otros no lo predicaron, pero que ahora él estaba yendo a Jerusalén para llevar una ofrenda para los pobres. Todos esos planes que incluían días y días de viajes, mucha oposición, mucha planificación y deseos de encuentros y de extensión de la obra, toda esa visión que Pablo tenía, él la sintetiza en un pedido de oración. Y él les dice, oren por mí, oren por mí. Les dice, les ruego, por favor, oren por mí. Fíjense, con todos sus planes y con todo lo que él deseaba para su vida hacer, y ya lo tenía seguramente planificado, diciendo, todo esto no va a avanzar si no es por medio de la oración. Oren por mí. Y la oración que él pide no es para él, para sus cosas o para sus necesidades. No digo que esté mal, pero específicamente esta es una oración de reino, porque él pide para que Dios esté con él
en esto que es la misión que Dios le había dado a él como apóstol, ¿no? Y para nosotros, entonces, ¿cómo sería una oración de reino? Una oración de reino para uno que pide oración sería más o menos así: orá para que Dios me use, orá para que Dios muestre su voluntad en mi vida, orá por mí para que Dios cumpla su propósito en mí. Orá por mí para que no pase desapercibido en esta tierra, sino que pueda dejar una marca de Dios en los lugares donde yo estoy. Para uno que da la oración, que ora por otro, dice: Señor, bendice a tal persona, guárdalo, úsalo para tu gloria, que sea significante su paso por esta tierra, guárdalo, que tu reino se extienda a través de su vida. Una oración de reino concierne al reino de Dios. Y me encanta porque de cara a todos los planes que vos podés tener y toda la oración que querés que otros tengan por vos o que vos estás haciendo por otros, central a nuestra oración es lo que cantábamos hoy. Hágase tu voluntad, Señor. Extiende tu reino. Venga a nosotros tu reino, aquí en la tierra como en el cielo. Una oración de reino es una lucha espiritual. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo, dice en otra versión y en término griego, allí en el idioma original en el que fue escrito, hace alusión a una lucha. Esfuércense juntamente conmigo, él también estaba orando, en sus oraciones a Dios por mí. Él entiende que esta oración de reino es una lucha espiritual. La oración de reino implica una lucha, no es una oración pasiva. No es una oración donde yo me dedico a contemplar, nada más alejado en la oración desde una perspectiva profundamente evangélica que esta oración de contemplación, ¿no? Como voy a contemplar una imagen. No, la oración de reino es una oración que involucra todo nuestro ser. ¿Recuerdas a Jesús allí orando en Getsemaní? Dice que estaba transpirando gotas de sangre, sentía la angustia del propósito que él de la misión que él debía cumplir, y le dice: Padre, y le hace una oración a Dios, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mostrando con esa imagen allí de Jesús en Getsemaní, agonizando de cara a la cruz, lo que es una oración de reino, implica una lucha espiritual. Una oración de reino es una lucha espiritual como la de Jacob con Dios. Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, dice que Jacob, de una forma misteriosa, este patriarca que recibió las promesas, se encontró con Dios y luchó con Dios. Y algunos escritores que estudian este texto de Romanos hacen alusión a esa lucha de Jacob con Dios, para que Dios lo bendijera, para que Dios de alguna forma mostrara su propósito en su vida. La oración es una lucha espiritual, donde nosotros entramos en una lucha con Dios. No de pelearnos, sino una lucha intensa de buscar a Dios en nuestras vidas. Es una lucha espiritual con nosotros mismos, con nuestra independencia, con nuestro sentido de que yo puedo. Lo dejamos para último momento. Tu gran lucha en este año va a ser levantarte cada mañana y recordar que antes de dar 2 primeros pasos están tus rodillas a los pies de tu cama, allí con tu querida, o si estás solo, allí delante de Dios, o tu querido, ¿no? Allí delante de Dios, porque esta lucha espiritual es contigo mismo también, con tu sentido de independencia. La oración de reino es buscar a Dios por sobre todas las cosas y nuestro sentido de dependencia de Él. Y es una lucha espiritual contra las huestes espirituales de maldad. Pablo sabía que venía oposición. Vamos a hablar en un momento de eso. La oración de reino es una lucha espiritual, no es fácil. Algo que seguramente va a ser muy difícil para tu vida en este año es buscar a Dios en oración. Te lo puedo firmar en cualquier lado. Pero si hay algo que va a traer bendición a tu vida, que va a hacer que Dios cumpla sus propósitos, que Él te muestre horizontes que jamás has visto, va a ser cuando lo hagas en la oración.
Ten en cuenta entonces que la oración de reino es una oración de lucha espiritual. Y es una oración en la cual, dice allí el apóstol, por el Señor Jesucristo. Toda oración es por el Señor Jesucristo, porque no es posible orar a Dios, el Padre, si no es por Jesucristo. Él es el que nos ha hecho aceptos delante de Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque vamos en su nombre, por sus méritos en la cruz, por su perdón logrado por nosotros, por su excelencia de vida, su justicia y su santidad. Por eso vamos a Dios y decimos, vamos a Él en el nombre de Jesús. Y Pablo dice, oren por mí, por el Señor Jesucristo, por medio de Él, en el nombre y con la autoridad que Jesús ha logrado por nosotros como hijos de Dios. Quiero decirte, esta mañana estás escuchando quizás por primera vez, esta pequeña frase es fundamental para tu vida. Tienes que conocer a Jesús. Conocer a Jesús implica una reconciliación con Dios que te da acceso al Padre, al Dios de todas las luces y de toda vida, para poder hablar con Él en oración. No es posible orar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y él dice también, al terminar, dice, por el amor del Espíritu. Claro, él está allí recordando, porque esta es una oración que se debe realizar en comunidad. Esta oración de reino es una oración donde todo el pueblo se estaba poniendo allí delante de Dios para orar por el apóstol Pablo. Y el apóstol había estado hablando acerca del amor. Y les recuerda con esta frase que es el Espíritu Santo el que ha generado esta comunidad. Y esta comunidad de amor es la que es invitada a desbordar en amor y oración por el propio apóstol Pablo. Fundamental, como pueblo, como grupo pequeño, como iglesia, no descuidemos la oración. La iglesia avanza sobre sus rodillas, sobre sus rodillas. Hemos luchado y luchamos muchas veces con programas y actividades y cosas para hacer, pero sin la oración, este medio maravilloso de gracia por medio del cual Dios cumple su voluntad y avanza su reino, no vamos a dar un solo paso. Vamos a entrar en este año, en esta dimensión de lo que es la oración grande y tremenda del reino. Sí, voy a orar por tus necesidades, para que te duela menos la cabeza. Esta mañana me agarré el dedo contra la puerta, viniendo para acá. No te podés imaginar el dolor. Le dije, Señor, por favor. Y vamos a orar por las necesidades, pero que nuestra oración sea en función del reino de Dios. Porque si estamos aquí es para la gloria de Dios y para que su reino sea extendido, para que haya, como decíamos ayer en un pequeño taller que dimos, más adoradores que invoquen su nombre y que vivan para su gloria. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de estas características de la oración? En los versículos 31 y 32 los vemos. En primer lugar, es una oración hecha en medio de la oposición. Es una oración hecha en medio de la oposición. Fíjate lo que dice ahí. Dice, oren por mí para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él iba a Jerusalén a entregar esta ofrenda a los pobres. Y allí él está pidiendo oración, porque él anticipa que tendrá oposición. Más adelante, allí en los capítulos 20 al 26, más o menos, del libro de los Hechos, nos relata todo lo que había de acontecer. Y el apóstol Pablo recibió palabras de gente cuando él iba camino a Jerusalén que les decían y le anticipaban por palabra de Dios de que iba a padecer persecución, de que iba a haber gran oposición. Y él tenía esta noción y él sabía, anticipaba, pero nada lo detiene, nada lo detiene. Él dijo allí, diría en Hechos capítulo 20, estoy dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario. Pero pide librado de la posibilidad de la oposición, pero no para sí, no para beneficio personal, sino para seguir siendo usado por Dios, ¿no? Esta oración es definitivamente una oración de lucha espiritual, donde él pide que Dios los libre de esa oposición. En todo caso, él anticipa y reconoce que va a existir tal oposición allí. Y para nosotros, oramos
anticipando que va a haber oposición, tendremos oposición. La luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra, pero hay resistencia al brillo de la luz. Y hay amenazas, hay situaciones difíciles por causa muchas veces de nuestra fe. El reino de Dios sufre violencia, dijo Jesús, pero los violentos lo arrebatan. Es decir, aquellos que entienden la primacía del reino, los valores del reino, el poder del reino, aquellos que violentamente trastocan los valores de este mundo para poner los valores del reino de Dios, de la voluntad de Dios en sus vidas. Cuando estés desanimado este año y ante la oposición y pidas a otros que oren por vos, esta oración de reino marcará tu corazón, sabiendo que este Dios soberano sabe por lo que vamos a transitar, sabe las dificultades que vamos a recorrer, pero esta oración, anticipando la oposición, es también para nosotros el consuelo de saber que podemos ir a Dios y que Dios está en control de todas las cosas. La oración de reino es en medio de la oposición. Cuanto más oposición hay, más fuerte se hace esta oración. Pablo lo anticipa, va al ojo de la tormenta, pero dice, oren por mí, porque yo sé que en la oración el Señor estará interviniendo para su gloria y a nuestro favor. Muy bien, esta oración de reino y esta característica que voy a mencionar ahora, la he llamado la oración de consolidación. Fíjense lo que dice el apóstol allí en el capítulo 15, versículo 32, 31 todavía, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, y que la ofrenda de los santos o de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Aquí el apóstol está pidiendo algo muy interesante, ¿no? Muy interesante, y es, él está llevando esta ofrenda por la cual había recorrido medio imperio romano. Por lo menos 3 cartas que él escribió mencionan esta ofrenda. Y ahora, aparte, en esta carta, él les dice a los romanos que él está yendo para entregar. Era clave lo que él estaba haciendo. Este desvío, como decíamos el domingo pasado, era central a lo que él quería que ocurriera en aquella iglesia primitiva. Estos que iban a recibir la ofrenda eran judíos, que estaban de alguna manera mirando de reojo lo que estaba ocurriendo en el resto del Imperio Romano, donde la fe de Jesús estaba creciendo entre aquellos que no eran judíos. Y él les escribe allí a los romanos hablando de fuertes y débiles que se reciban los unos a otros, que empiecen a trabajar y a caminar en armonía. Esta ofrenda que ellos iban a recibir venía de aquellos que no eran judíos, de aquellos que no eran como ellos, el pueblo elegido de Dios que había recibido las promesas. De repente ellos iban a tocar con sus manos el fruto del evangelio en la vida de aquellos que eran diferentes a los judíos. Y era un mensaje para todo el imperio, que una nueva sociedad se estaba levantando, donde no había diferencias étnicas, ni diferencias raciales, ni sociales. Y el apóstol Pablo dice, oren para que en este pequeño acto, en esta pequeña ofrenda, entre comillas, sea de impacto en todo el imperio romano. Es tremendo. La oración de reino ve más allá. La oración de reino ve el impacto de los pequeños gestos de tu vida que se hacen con propósito y con visión de reino para la gloria de Dios. Cada acto que realizas, cada escoba que levantas, cada ladrillo que pones, cada semáforo en el que te detienes, cada excelencia que pones en tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia. Dices, ¿quién lo puede ver? Ora al Señor y oramos para que tenga impacto de reino, para que otros puedan ver lo que Dios está haciendo en su comunidad y en medio de su pueblo. Esto es lo que necesita Latinoamérica. Latinoamérica necesita pequeños gestos que se metan como la levadura en la masa de nuestra sociedad
y que muestren que hay algo que está ocurriendo que va en contra de la corrupción, va en contra de la violencia, va en contra del protagonismo mesiánico de algunos líderes que quieren y que piensan que pueden llevar adelante la cura de nuestros países. Habla de un pueblo sencillo que se levanta en el lugar donde están y que oran a Dios y dicen: Señor, recibe el fruto de mi trabajo, recibe el fruto de mi ofrenda, que sea acepta. Allí viene el impacto. Quiero que veas, esta oración no era una oración sencilla. Allí estaba en juego el poder del Evangelio, la reputación del Evangelio. Qué tremendo, que el Señor nos permite hacer oraciones de reino y que puedas ver esta realidad y esta dimensión en todo lo que haces en este año. En tercer lugar, ¿qué característica menciono allí rápidamente? La oración de reino es en comunidad y es en comunión. Ya lo dije recién, lo vuelvo a mencionar. El apóstol Pablo les dice: para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Pablo está apuntando a esta medida de comunión y de comunidad. Él les dice: nos necesitamos esta comunión. Oren para que podamos fortalecer nuestra comunión, podamos vernos, que yo pueda verlos, que yo pueda ser llevado por la voluntad de Dios y así en esa comunión ser recreado. Ahora, esta es una oración que quiero decirte, Dios la va a cumplir de cualquier manera en tu vida. Cuando le dices: Señor, en clave de reino, Señor, permite que pueda construir amistades, que permite que pueda tener una familia, que pueda construir y que pueda ser parte de una comunidad en la cual exista tu amor, tu presencia y tu propósito. Dios va a escuchar esa oración, Dios la va a escuchar. Esta es una oración con promesas, que Dios va a hacer que tu vida no quede aislada, sino que puedas construir esa comunidad. Este es mi anhelo para la Iglesia de la Misión. Somos tan diferentes, pero nuestro anhelo es el anhelo de Pablo, para que podamos ser unidos, fortalecidos, recreados. Pablo habla allí de un refrigerio en el encuentro. La comunión es refrigerio. No podés estar solo, no podés estar sola, necesitas esa comunión. Ahora, me parece algo muy interesante pensar en esta oración del apóstol, porque Dios escucharía esa oración, pero no de la forma que Él lo había pedido, porque a veces la oración no viene exactamente como la pedimos, la respuesta del Señor. Él siempre escucha y no siempre responde conforme a lo que pedimos, pero siempre responde conforme a lo que necesitamos y a su gracia y a su soberana voluntad. El apóstol Pablo llegaría a Roma, llegaría a Jerusalén, llegaría a Roma, pero llegaría en cadenas, llegaría preso con soldados que lo habían traído. Cuando llegó a Jerusalén encontró oposición, lo encarcelaron, lo quisieron matar, lo quisieron allí juzgar y él pidió para ser llevado a Roma y fue llevado a Roma. Cuando iba camino a Roma tuvo un naufragio y allí sufrió y llegó a Roma, aquel lugar, preso del poder del imperio romano. Pero Dios cumplió su promesa porque se unió con sus hermanos romanos y Él lo llevó. 3 años llevó, no llevó un año, no llevó unos meses como Él planeaba quizás, sino que llevó su tiempo, el tiempo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios construye comunión y Dios construye y edifica su iglesia y Él tiene sus tiempos. A veces tu visión de las cosas o mi visión de las cosas es el camino derecho, ¿no? De aquí a allá, A a B, y Dios te lleva por A prima, B prima, C prima, vas para allá, 2, 3, 4, 5, hasta llevar. Y en ese proceso Él trabaja con tu corazón y Él trabaja con la comunidad. A uno dice, qué disruptivo que fue esta pandemia, cuánto mal nos hizo, nos alejó, estamos alejados, nos sentimos perdidos, no nos vemos. Pero Dios cumplirá su propósito y Él está edificando una comunidad aquí en esta ciudad, Iglesia La Misión, pequeñita, pero Dios la está construyendo, fortaleciendo, aún a pesar y por las dificultades. Esta es la oración que nosotros debemos hacer. Señor, no lo vemos a veces, parece que volvemos y otra vez nos distanciamos,
Pero Señor, tú estás construyendo una comunidad. Y mi oración es para que con gozo llegue a ustedes y ustedes lleguen aquí, podamos estar unidos otra vez por la voluntad de Dios y que seamos recreados unos con otros en nuestra amistad con propósito delante de Dios. Y muy bien, termina la oración de reino con una bendición. Porque no hay oración sin bendición. ¿Y qué es una bendición? Es una oración declarativa, fundada en el carácter de Dios, y por la cual Dios, a través de ella, acciona en su palabra en nuestras vidas, transformándonos y transformando nuestras realidades. Por eso una bendición de Dios es un acto creativo de Dios sobre nosotros. No hay oración de reino que no tenga la bendición de Dios. Por eso el apóstol Pablo diría, el Dios de paz sea con ustedes. Amén. ¿Por qué Dios de paz? Primero, porque Dios nos ha reconciliado consigo mismo en Cristo. Él es el Dios de paz. Él es el Dios que puede traer paz a tu vida, que has buscado esa paz por un lado y por el otro y no la has encontrado, porque tu paz solamente puede venir de Dios. De Dios en Cristo. Él es el Dios que ha reconciliado nuestras vidas consigo mismo. Él es el Dios de paz. Él es el Dios no solamente de paz en medio de la oposición, Él es también el Dios de toda armonía. Él es el que hace que a través de nuestras acciones la paz, la armonía, el shalom de Dios sea extendido. Como esta ofrenda que el apóstol Pablo llevó allí a Jerusalén. El Dios de paz te use para llevar esa paz a los lugares donde Él te ha puesto. Él es el Dios de toda armonía, de todo shalom, de todo programa, de todo proyecto, su proyecto de reino. Y Él es el Dios de paz, porque Él ha hecho de muchos pueblos un solo pueblo. Él es el que está construyendo una nueva ciudad, una nueva sociedad, no con los valores conforme a los que nuestra sociedad pone, sino una que está allí a los pies y a la sombra de la cruz. Él es el Dios que en Cristo Jesús reconcilió pueblos distantes. Él es el Dios de paz. Piensa en esa paz, en esa comunión que Él ha generado, en esta oración de reino y en cada una de estas expresiones, el Dios de paz, actuando en alguna de estas características que mencionábamos recién. Quiero que terminemos leyendo la oración de Martín Lutero. Martín Lutero, ustedes saben, aquel hombre pionero en la Reforma Protestante, él, cuando declaró su convicción de que la salvación y que nuestra necesidad de Cristo es fundamental y que no se trata de instituciones o de religiones o de programas, sino que se trata de un encuentro con Dios a través de Cristo y que solamente por Cristo somos aceptos delante de Dios, somos justificados delante de Dios. Tuvo la reacción de todo un imperio, un monje allí diminuto, perdido en Germania, tuvo la oposición de todo el imperio. En ese momento el imperio estaba unificado, había impactado no solamente la Europa, sino también toda América estaba siendo extendida, había un solo emperador. Y todo un imperio se estaba poniendo de pie en contra de este monje. Y cuando él se estaba preparando para ir a esta reunión de líderes donde iba a ser afectado, donde iba a ser investigado y donde iba a ser desafiado, amenazado de muerte, y aquellas amenazas no eran, mirá que te voy a matar, eran amenazas donde imperaba la muerte y se respiraba la muerte, él hizo esta oración a Dios antes de ir a la famosa dieta de Worms, este encuentro de líderes políticos y religiosos. Él iba solo y él iba allí preparándose a lo que podría venir, y él hizo esta oración a Dios, esta oración de reino. Todopoderoso, Dios eterno, cuán terrible es este mundo. Cómo abre sus fauces para devorarme y qué débil es mi confianza en ti. Qué oración de reino, ¿eh?
qué débil es mi confianza en ti. Oh, pero la carne es débil y Satanás es poderoso. Si mis esperanzas deben reposar en lo que es poderoso a los ojos del mundo, entonces todo está perdido para mí. No tenía nadie. La suerte está echada. La sentencia ha sido pronunciada. Oh Dios, oh Dios, oh tú, mi Dios, ayúdame contra la sabiduría de este mundo. Hazlo tú, porque solo tú puedes hacerlo. Porque la obra no es mía, sino tuya, Señor. No tengo nada que me trajese aquí. No tengo ninguna controversia que seguir con estos grandes de la tierra. A mí también me gustaría acabar mis días con tranquilidad y felicidad. Pero la causa es tuya. Yo le agregaría, el reino es tuyo. Y es justo, y es justa, y eterna. Oh Señor, ayúdame. ¿Podrás este año desarrollar una oración de reino en tu vida? Aún en medio de la oposición y la adversidad, puedas decir, Señor, me encantaría terminar mis días muy tranquilo, pero me has llamado a cosas más grandes. Ayúdame a tener una visión de tu reino y orar conforme a ella. Porque la causa es tuya y es justa y eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Permítenos, Señor, como el apóstol Pablo, orar en clave de reino. Sí, oro por mis necesidades, pero Señor, lo que tú vayas a hacer, los milagros que tú vayas a hacer, que sean para la extensión de tu gloria por medio de tu reino en el lugar donde nos has puesto. Lo pequeño que hagamos, los gestos que tengamos, Señor, consolida y profundiza tu obra en nosotros. Ayúdanos a orar. Como decía Lutero, Señor, débiles somos. Y débil aún a veces es nuestra confianza en ti. Pero Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos en esta mañana. Y te damos gracias por esta palabra que transforma nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.